Hoy en día hay modelos de inteligencia artificial que aprenden a componer música utilizando millones de canciones como bases sin pedir permiso. Muchos artistas se han manifestado en contra de estas prácticas, pero las plataformas dicen no ser responsables y la industria no sabe cómo detenerlo. Ya esto lo vimos antes. Era el año 2000. 60 millones de personas estaban usando una aplicación gratuita para descargar cualquier canción. La industria musical estaba en pánico, porque nadie sabía cómo detener este fenómeno que en ese entonces era desconocido para los músicos de antaño. Entonces una banda de heavy metal decidió que iba a ser la primera en intentarlo. Y lo que pasó después redefinió para siempre quién controla la música en Internet y por qué ese debate nunca terminó. Todo empezó con una canción que aún no estaba disponible para el público. Metallica estaba grabando I Disappear para la banda sonora de Misión Imposible 2. Una canción demo que aún estaba en progreso y sus archivos solo existían dentro de las paredes de su estudio. Un día, el manager de la banda les llamó con una noticia extraña. La canción estaba sonando en 20 emisoras de radio de Estados Unidos antes de que la banda la hubiera lanzado y que estuviera terminada. La banda investigó y encontraron a Napster. Napster era una red de intercambio entre usuarios, peer-to-peer, con un índice centralizado. Esa diferencia técnica se volvería el centro del caso legal, porque quien tiene el índice tiene el control, y quien tiene el control tiene la responsabilidad. No solo estaba la canción I Disappear, sino que estaba todo el catálogo musical de Metallica, desde Kill 'Em All hasta Load 1 y 2, junto a conciertos en vivo de hace 20 años. Rarezas que nunca se habían publicado oficialmente, disponible para cualquiera con una conexión a Internet. Lars Ulrich, en consecuencia, encargó un monitoreo de 48 horas, y el resultado fue que había 1.400.000 descargas de canciones de Metallica en tan solo 2 días, sin que la banda hubiera dado autorización. El 13 de abril del año 2000, Metallica presentó su propia demanda contra Napster en el Distrito Norte de California. Aún no se habían sumado a la demanda colectiva las demás discográficas. Los cargos eran 3: infracción contributiva y vicaria de copyright y violaciones de la ley RICO, la misma que se usa contra el crimen organizado, y violaciones de normas sobre dispositivos de grabación digital. Pero Metallica no se detuvo solo en Napster. También demandaron a 3 universidades, Yale, USC e Indiana University, argumentando que sus redes de alta velocidad eran las arterias que alimentaban el sistema. Las universidades, en consecuencia, para evitarse un problema mayor, anunciaron que bloquearían Napster y Metallica los sacó de la demanda. Entonces llegó el movimiento que nadie esperaba y que ninguno de sus fans jamás olvidó. La banda contrató a una empresa de monitoreo para identificar a cada usuario de Napster que estuviera compartiendo su música. Durante 72 horas rastrearon la red y el resultado: 335.000 nombres de usuario, impresos en 60.000 páginas de documentación. Lars Ulrich y su abogado llegaron en persona a las oficinas de Napster en San Mateo, empujando carritos llenos de cajas, y exigieron que todos esos usuarios fueran baneados de la plataforma. Napster cumplió. Suspendió 317.377 cuentas y fue el primer baneo masivo en una plataforma digital. Y convirtió a Metallica en la banda que había señalado a cientos de miles de sus propios fans ante una empresa. Mientras tanto, el caso grande avanzaba en los tribunales. A&M Records y 18 discográficas de la RIAA llegó al 9º circuito de apelaciones y el veredicto fue claro. Napster podía ser responsable de infracción contributiva y vicaria, y el argumento del fair use fue rechazado. El índice centralizado era exactamente lo que lo hacía diferente de un simple proveedor de Internet neutral. La orden del tribunal exigía que Napster implementara un filtrado casi perfecto de contenidos protegidos para poder operar. Era un estándar imposible de cumplir y en la práctica era la sentencia de muerte de la plataforma. En julio de 2001, Metallica y Dr. Dre
llegaron a un acuerdo extrajudicial con Napster en términos que no se hicieron públicos. Y en 2002, Napster se fue a la bancarrota. Metallica tenía razón jurídicamente. Napster construyó su crecimiento sobre la circulación no autorizada de obras protegidas. Ellos lo sabían y se beneficiaban de ello. Tenían la capacidad técnica para controlarlo y no lo hicieron. En derecho, eso tiene un nombre: infracción vicaria. Pero Metallica perdió la batalla cultural, y eso importa más que ganar el caso. Señalar a 317,000 fans por nombre los convirtió en el villano de su propia historia. Lo que esto significa para cualquier creador hoy es simple: subir contenido protegido sin licencia no es seguro, nunca lo fue. Pensar que el contenido esté en Internet y pensar que es gratis fue rechazado en el año 2000 y sigue siendo rechazado en cada reclamación de Content ID que llega a un canal de YouTube. Y hay algo más que este caso dejó claro y que en Colombia importa especialmente. El Fair Use no existe en nuestro ordenamiento jurídico de la misma forma que en Estados Unidos. Las excepciones al derecho de autor en Colombia son taxativas, están listadas en la ley, y si tu uso no encaja exactamente en una de ellas, no estás protegido y puede acarrear en consecuencias legales. Lo que allá podría discutirse como Fair Use, aquí requiere un análisis completamente diferente bajo la Ley 23 de 1982. La ironía final la reconoció Lars Ulrich años después. Las ideas que destruyeron a Napster reaparecieron en iTunes y en Spotify. La diferencia era que esas plataformas sí hicieron lo que Napster nunca quiso hacer, que era pedir la licencia a las disqueras para hacer uso del catálogo musical de sus artistas. Metallica acabó distribuyendo su catálogo completo en Spotify. Lars Ulrich, mucho tiempo después, se hizo amigo del cofundador de Napster, Sean Parker, y asistió a su boda. La guerra terminó, y los dos bandos terminaron en el mismo lugar. Pero la pregunta no terminó ahí. Hoy muchas inteligencias artificiales se entrenan con millones de canciones sin pedir permiso al artista, y las plataformas dicen no ser responsables. ¿Te suena familiar? Suscríbete a mi canal, dale like si quieres que te traiga más contenido así. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.